2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Hora de entrar en directo en ese mundo de los misterios que aquí nos gusta. Para todos, la cordial bienvenida a una nueva cita con el Espacio en Blanco. Estaremos juntos si nos acompañáis hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y para esta noche hemos preparado algunos temas inquietantes. Este es un avance de lo que tenemos listo para que escuchéis con nosotros. Desde los albores del hombre, sobre el planeta Tierra planea una duda acerca de su origen. ¿De dónde procedemos? ¿Fuimos creados por un Dios lejano del que hablan las Escrituras? ¿O somos algo más, el producto de un desarrollo de milenios, como postulan los evolucionistas? Los científicos no se ponen de acuerdo ni aportan pruebas definitivas en uno u otro sentido. Falta lo que se ha definido como el eslabón perdido, ese elemento que dé sentido y continuidad a nuestro desarrollo en el planeta. Esta noche partimos tras su búsqueda, tratando de comprender, y ya veréis, por el camino nos esperan criaturas asombrosas. Os invitamos a descubrirlas junto a otros muchos misterios de nuestro mundo. Adelante, un viaje hacia los orígenes comienza. Y como siempre, sois bienvenidos. Y nos vamos a la búsqueda de nuestro primer invitado hasta Burgos. Don Fernando, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Un placer que esté con nosotros. Fernando Jiménez López del Oso. Buenas madrugadas, ¿qué haces por ahí por Burgos? Bueno, pues aquí andamos con un grupo de esos especiales que uno encuentra en la vida, pasando un par de días fantásticos y la verdad es que me he acordado antes de ti porque estoy en un pueblecito que tiene 5 habitantes, sí. Hoy hemos saltado todos los cómputos y tiene una pequeña iglesia fantástica. Hemos subido antes al torreón, se puede acceder desde la calle. Había una tormenta ahí a lo lejos y yo creo que era el escenario perfecto, ¿no? Incluso hemos tañido la campana. La noche perfecta, ¿verdad? La verdad es que sí, Déjame que te presente. Biólogo, escritor, compañero, autor de una última obra que se llama Yeti, de la cual hablaremos, ganador del premio Minotauro en el año 2009. Autor también de un libro, Un viaje mágico por Egipto y la sexta extinción, y unido a un grupo que se llama Proyecto Ucupacha, que quiero que me cuentes de nuevo qué es eso, porque yo quiero estar ahí metido. ¿Qué es eso, Fernando? Sí, la verdad es que no me extraña, porque la verdad divertido y apasionante es. Bueno, Proyecto Ucupacha es un grupo de espeleólogos y de aventureros españoles que lo que hace es que colabora con científicos de diferentes partes del mundo, de varias disciplinas, para ayudarles en sus expediciones. Cuando las cosas se ponen complicadas y técnicamente se quedan bloqueados, pues las personas del Proyecto Ucupacha son capaces de llevarles a esos lugares hasta los que ellos no pueden llegar. Hasta ahora casi todas las actividades las hemos hecho en Perú, en el campo de la arqueología, pero también hemos hecho otras cositas en Ecuador, por ejemplo, pues poniendo plataformas en árboles a 30 o 40 metros de altura para que los biólogos pudieran observar al águila arpía, ¿no? Que es el águila emblemática de allí. Como digo, entretenido y curioso. Hay mucho por descubrir todavía, ¿verdad?, en este mundo nuestro. Pues mucho y en todos los ámbitos. Yo te digo que en arqueología, por ejemplo, no dejamos de llevarnos sorpresas. Con el proyecto es verdad que hemos tenido incluso la ocasión de participar de los descubrimientos, porque llevas físicamente al arqueólogo
a que pueda acceder a esa cámara hasta la que ahora no había podido llegar. Y luego en biología igual, yo creo que de eso hablaremos esta noche, de todas las zonas inexploradas del mundo, de todas las especies que quedan aún por descubrir y los misterios que se encierran. Ya, el otro día decías, en otra pequeña intervención que tuvimos, que había 1,5 millones de especies descubiertas y se preveía que se pensaba que había en el planeta 10 millones, de 10 a 20 millones de especies. No, de 10 a 30. De 10 a 30 millones de especies. Se estima exactamente que son 10 a 30 millones de especies de seres vivos las que pueblan el planeta. Y si no me equivoco, el último censo de las que conocíamos, esto va aumentando cada día, pero era aproximadamente 1.600.000 y pico, más o menos, ¿no? Como digo, cada día se van descubriendo nuevas, pero también, como contrapartida, pues sabemos que muchas zonas muy ricas del planeta se están destruyendo a pasos agigantados, o mejor dicho, las estamos destruyendo, y que muchas de las especies que albergan pues van a desaparecer antes de que las conozcamos. Desgraciadamente. Pero sí. Todavía quedan de 10 a 30 millones, imagínate, y solamente conocemos, no llega a 2. Increíble. Ojalá nos dé tiempo a conocerlas a todas antes de destruirlas y de poder convivir con ellas. Pero bueno, hoy vamos a la búsqueda de ese eslabón perdido. Tratamos de conocer los orígenes de este planeta y luego, como decíamos en esa introducción, seguro que nos vamos a encontrar con algunos seres extraños por ahí. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias, comenzamos el viaje. Espero, Fernando, que le hayas escuchado la introducción. Sí. Bueno, pero antes, si me permites, vamos a buscar ese eslabón perdido y quizá a tratar de aprender contigo un poco de historia humana o de biología humana. Vamos a la búsqueda de nuestros orígenes. ¿Dónde surge el ser humano? ¿En África, como nos han contado? Se piensa que el ser humano moderno nace en África, ¿no? Es cuando por fin se produce ese paso, digamos, de los árboles a la sabana, a caminar erguido, lo cual nos deja las manos libres y tiene una serie de ventajas, pues que van derivando poco a poco en la capacidad o que dota de una herramienta, por así decir, a ese cerebro incipiente que va creciendo cada vez más y que esas manos le permiten explorar sus capacidades al límite, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora, lo dicho, se pensaba que estaba ese origen en África. Lo que pasa es que nuevos descubrimientos, van sugiriendo que la historia de nuestro género es más compleja de lo que creíamos, ¿no? Y no dejamos, esto de verdad, está ahora mismo en un momento de auge y cada mes, cada 2 meses, van habiendo noticias nuevas que son, cada una en sí misma va casi desmontando o removiendo buena parte de lo anterior, ¿eh? No es fácil. África, en principio, es lo que se aceptaba como más auténtico. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuántos miles de años o millones de años? Yo creo que los fósiles del género Homo, del Homo antecesor o el Homo habilis deben ser de 1 millón y pico, 2 millones de años. No estoy seguro de hasta dónde podemos retraernos. Pero estamos hablando de un pasado, relativamente reciente. Lo que pasa es que es cierto que el género Homo, los humanos modernos, somos más recientes. Hablas de Homo. Yo no me quedó muy claro al final cuando estudiaba del Homo neandertal, Homo erectus, el Homo antecesor ese que decías. Ahora, ¿cómo es la secuencia? ¿Cuál es el primero desde el punto de vista de los datos que tenemos? El más antiguo y cómo se va encauzando un poco esa evolución humana. Sí, como te digo, si nos quedamos con el género Homo, porque antes tenemos los Australopithecus, es decir, podemos ir, reconstruyendo desde ese fósil que habéis comentado ahora, el de Aida, que por cierto he de reconocer que yo no lo conocía, no me lleva una sorpresa, y de hecho me ha llamado la atención los 40 y tantos millones de años de antigüedad. Luego cuando ha especificado, ¿no?, en la presentación, que es 20 veces más antiguo que los restos que se conocían, ya ha empezado a cuadrarme un poco más, ¿no? Y ese tamaño del lemúrido, que son esos monos con la cola larga de un tamaño pequeñito, pues ya todo ha empezado a encajar un poco mejor. Pero si nos quedamos con el género Homo, digamos que del más reciente, yo creo que es casi más sencillo en este caso ir hacia atrás, sobre todo para ver los con los que estamos más emparentados, más relacionados. Tendríamos en nuestro caso al Homo sapiens sapiens, el hombre moderno, que como te digo, se pensaba que había un solo origen africano y que ahora se piensa que los negros africanos han evolucionado de una manera y que los euroasiáticos hemos tenido una identidad propia. Esto se acaba de barajar, esa posibilidad, con restos de Atapuerca. Tendríamos el Homo neandertal, un poco anterior a nosotros, con el que no es una especie totalmente diferente, sino que se ha descubierto hace muy poquito,
que ha habido cruces entre nosotros, es decir, que no es una barrera infranqueable entre uno y otro, sino que ahora mismo, pues entre un 2 y un 3% de nuestros genes es debido a los cruzamientos con hijos de por medio que hubo con esos neandertales. Si nos vamos un poquito más atrás, tradicionalmente nos encontraríamos con el Homo erectus, que fue una variante más antigua de nuestro género, que sobre todo se extendió por Asia. Y como digo, es ahí donde todo empieza a fallar, ¿no? Porque hasta ahora se pensaba que hace 125.000 años más o menos el Homo erectus desapareció, y sin embargo se han encontrado fósiles que podrían ser más recientes. Algunos hablan de hasta hace 28.000 años, y quizá fósiles incluso más recientes que no se hubieran encontrado. Pero han aparecido nuevas especies, en este caso una, por ejemplo, en las cordilleras de Altai en Siberia, a la que aún no se le ha puesto nombre. Se piensa que está vinculada con el Homo erectus y también con el Neandertal, hace unos 40.000 años más o menos. Ha aparecido el Homo floresiensis en la isla de Flores, principio se dató de unos 18.000 años, que es nada, es ayer mismo. Y que yo sepa, se han encontrado restos más recientes de hasta hace unos 12.000 años, es decir, que en este pasado reciente nuestro, de nuestro género, en el que ya no es que encontremos elementos identificadores, sino que realmente se cree que las barreras entre unos y otros no eran tales. No es una evolución, no es como una cadena, ¿no?, que uno lleva al otro, sino que más bien se plantea la evolución, en este caso de nuestro género, como un matorral, ¿no? Es decir, con varias ramas paralelas que de repente les da una rama que parece unir dos pequeñas ramificaciones más gruesas, es decir, que ha habido, como digo, cruzamientos entre unas y otras, lo cual hace que esas barreras que pensábamos que eran tancadas no existen, estén mucho más difuminadas. Ajá. 2:22. Te voy a dar unos cuantos datos más de esa Aida curiosa que no conocía, ya verás lo que dicen. Sí. Un equipo de investigadores presentó un fósil de 47 millones de años que podría revolucionar la comprensión de la evolución humana. Este sería el ancestro humano más antiguo conocido hasta ahora y es 20 veces más antiguo que la mayoría de los restos que se han encontrado y que han sido relacionados con la evolución. Esta pequeña criatura va a enseñarnos nuestra conexión con el resto de los mamíferos. El fósil, denominado científicamente como Darwinius masillare, pero bautizado como Ida, está conservado casi de manera intacta y solo falta el 5% de su estructura. De hecho, su estómago está en perfectas condiciones y aún conserva lo último que comió, que fueron frutas y hojas. Esos son los últimos datos que han sacado los arqueólogos. ¿Significa que venimos del mono o del lemur? ¿De dónde realmente no es que vengamos del mono o el lemur, sino que el mono, el lemur y nosotros compartimos un antecesor común que tenía esa forma, ¿no? Como digo, la teoría de la evolución tiene muchos matices, ¿no? Y uno de ellos es que no hay un final de la evolución, es decir, no somos el culmen de la evolución. La evolución aparentemente no está encaminada a un tipo de perfección concreta o determinada, sino que simplemente intenta que los organismos sean lo más adaptados posible, lo más eficientes en las condiciones de ese momento. Si el ecosistema va cambiando, pues los organismos se van adaptando, y los que estén mejor adaptados sobreviven, se reproducen más, y sus modificaciones, que todo el mundo es diferente, pues las modificaciones de esos se van perpetuando a lo largo del tiempo. Entonces, es complicado hablar en este caso de una evolución dirigida hacia nosotros como culmen, sino que realmente un mono ahora mismo, un lemur ahora mismo en una selva de Indonesia, está tan adaptado y está tan evolucionado como nosotros. Es decir, no es un ser más antiguo, más que se quedó ahí en esa parte mientras nosotros hemos evolucionado, sino que realmente, bueno, si nosotros tuviéramos que defendernos, ¿no?, viviendo en ramas y comiendo frutas, probablemente lo tendríamos crudo en comparación con ellos, ¿no? Ahí ellos son más eficaces que nosotros. Trato de llegar un poco a ese momento en el que el ser humano aparece aquí. ¿Nos creó Dios? Desde el punto de vista de la biología, eso está descartado. No somos. ¿Nos creó Dios, un Dios omnipotente, o no tiene nada que ver con nosotros en esa historia? Vamos a ver. Te veo tragar saliva, ¿eh? Sí, no. Es, sobre todo porque la pregunta, vamos a ver, si me ciño a lo ortodoxo y me pongo biólogo estricto, te digo que no, que era así. Vale. ¿Sigues por ahí, Fernando?
vamos a intentar volver a tener esa comunicación. Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Mientras intentamos 2:26 volver a retomar esa comunicación, mandamos saludos. Hay un montón de gente, estamos viendo nuestro globo terráqueo de personas que se conectan con nosotros. Emma en Miami, Sandra Estela en Holanda, en Houston, Texas, están también en Santiago de Chile, en San Francisco, en Bogotá, en Cuenca, en montones de lugares. Y volvemos de nuevo a Burgos con Fernando. Fernando, te habías marchado, ¿no? Y bueno, yo no sé si es que he dicho algo indebido y, Sí, y las hordas de científicos me han mandado... No, lo que está pasando es que se acerca una terrible tormenta eléctrica, se está poniendo el cielo blanco y van cayendo rayos, con lo cual, bueno, esperemos que nos respeten un poquito más. Vale. También porque nos estamos metiendo en materia buena. Sí, decías que Dios no nos había creado y Sí. No, te decía que realmente biológicamente podemos ir hacia atrás, ¿no? E ir viendo, pues eso, la parte de nuestro género Homo, pues, homínidos, digamos, con un cerebro más pequeño, etcétera, etcétera. Pero me acordaba de la película de 2001 y pienso, ¿no? En si tal vez esa iluminación divina tuvo que ver con un momento crítico, ¿no? En el cual uno de nuestros ancestros, pudo reconocerse o pudo tener un paso mental, ¿no? Una cierta evolución de razonamiento que fuera tal vez el principio. En algún momento debió comenzar, ¿no? Probablemente uno de nuestros antiguos debió reconocerse, debió tomar conciencia de sí mismo y tal vez ahí es donde está, desde un punto de vista mental, ese paso concreto. Biológicamente, como digo, como animal, como organismo físico, uno se puede ir retrotrayendo y cuesta decir dónde estamos, ¿no? Ya. Hay otra teoría también que habla de que, aparte de la evolucionista y creacionista, la panspermia, que la vida vino en una especie de espermatozoide galáctico, un meteorito, un cometa, que podía ser un cometa, y de ahí empezó a desarrollarse hasta que en un momento determinado entraron los extraterrestres y hubo una mutación genética. ¿Qué piensas tú desde ese punto de vista de biólogo? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde está ese salto? Parece que necesitamos esa intervención extraterrestre para explicar que el ser humano de repente obtuviera esa inteligencia. Algunos dicen que alma. Vamos a ver, dos cosas. Uno, el tema de la panspermia realmente se refiere casi como a la primera célula, ¿no? Ese origen de la vida como tal en el planeta. Pero yo creo que el tema, has mencionado algo muy, muy interesante, ¿no? Ese tema del extraterrestre como posible modificador o dador de conciencia y tal, y yo me acuerdo entonces de todo, pienso en todos esos dioses maestros, tal vez dioses con minúscula, o casi podríamos llamar hermanos mayores, que toman a un pueblo determinado y lo instruyen o lo leccionan, lo educan, le ayudan a desarrollarse, ¿no? Hablas de Quetzalcóatl, Viracocha... Jehová, el que tú quieras, tienes para escoger, ¿no? Tienes para escoger, o los de antiguos dioses egipcios, dioses que incluso introducen elementos como ciertos cultivos, como el maíz, ¿no? Que supuestamente es un regalo de los dioses, que instruyen incluso en condiciones en términos morales o incluso en términos más prácticos, ¿no? Como la agricultura, y quizá radique ahí realmente ese empujón que en un momento dado pudieron darnos. No lo sé. Eso explicaría muchas cosas, ¿no? ¿No crees? Muchas lagunas que tenemos todavía por rellenar. Sí, es complicado. También hablábamos antes, ¿no? Cuando planteábamos el programa, en el tema de los gigantes, ¿no? Ahí habría mucho que decir porque muchas culturas coinciden en ese pasado suyo en que hubo una raza de gigantes antes de nosotros, ¿no? Quizás se estén refiriendo a hechos reales. Aquí, como te digo, el registro fósil, como está presente, cuesta pensar que en un momento dado, es decir, no existía el hombre y a partir de un momento dado determinado bajó el hombre formado de naves o como quisiéramos pensar o en una modificación genética, un experimento, y como tal, de repente, de un día para otro, apareció sobre el planeta, ¿no? Cuesta más aceptarlo. Pero de todas maneras hemos de reconocer
que estábamos reconstruyendo nuestro pasado con retales, es decir, con indicios pequeños que hoy por hoy, como digo, es que se están permanentemente matizando, cambiando, alterando y con descubrimientos nuevos. ¿Quién sabe? Tal vez se pueda descubrir ese eslabón perdido que planteas. Quizá haya muchas sorpresas. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Estos son los primeros datos. Damos un paso más adelante para seguir planeando, tratar de saber de dónde llegamos y a lo mejor llegan hasta esos gigantes al programa. Es sorprendente, Fernando, que a estas alturas todavía dudemos de la existencia de seres como el Yeti. Y te pregunto, ¿hay posibilidad desde el punto de vista biológico de que exista el Yeti? ¿Tenemos pruebas y más seres como él en otras partes del planeta? Bueno, lo primero en cuanto a posibilidad, por supuesto. Aún hoy incluso vamos encontrando especies nuevas de humanos en lo profundo de algunas selvas, ¿no? El caso, por ejemplo, de esta tribu en la frontera entre Brasil y Perú, que apareció hace un mes y medio, 2 meses. Uh-huh. Que hicieron hicieron fotografías desde un helicóptero, me parece que era, ¿no? Exactamente, sí, de una avioneta, creo. Pero vamos, sí, unas fotografías aéreas, ¿no? Entonces, como siempre, claro que es posible, ¿no? Fíjate, uno de los elementos que habéis comentado en esta introducción es que el Yeti vive en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya, ¿no? Es un elemento común a todos los avistamientos. Suelen suceder en zonas boscosas y en las cuales la presencia humana es muy baja. Es decir, son dos elementos que apuntan a su verosimilitud, porque si pensáramos que estuviera directamente en las nieves, en cavernas de la nieve, donde apenas pudiera comer nada, es difícil justificar que una especie, que un ser vivo o una población, porque estaríamos hablando, por supuesto, de poblaciones estables, no de seres vivos únicos y casi inmortales, pues no tendrían apenas que comer, ¿no? Sería muy difícil que se mantuvieran. Sin embargo, en zonas boscosas, son zonas que les dan, por una parte, los recursos necesarios para que su supervivencia y, por otro lado, una gran protección, digamos, de su intimidad, ¿no? Es decir, que pueden pasar desapercibidos fácilmente, por lo menos de cara a los occidentales, porque comentamos de la posibilidad de que existan, bueno, la gente que vive ahí, las poblaciones rurales que viven en estos lugares, prácticamente todas tienen recogida en su tradición e incluso en algunos casos con avistamientos actuales, pues encuentros con estos homínidos, ¿no? Como si fuera algo no frecuente, pero sí real. Y sí, ciertamente, bueno, no sé si corriente, pero bueno, que sí con cierta frecuencia se dan esos encuentros, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista de la biología, ¿dónde se han recopilado este tipo de encuentros? No solamente existe el Yeti, el pez grande existe por otro lado, y hay otros individuos parecidos a él en otros lugares del mundo. Bueno, prácticamente en todo el mundo. De hecho, yo cuando empecé a trabajar con la novela y a ver los datos, porque a mí es un tema que siempre me ha llamado la atención y hasta hace unos pocos años no me metí con más profundidad, pues me llamó la atención descubrir que prácticamente en cualquier latitud del globo tenemos unos de estos seres, ¿no? Tenemos en los Estados Unidos, o en la zona norte del continente americano, pues el Bigfoot y el Sasquatch. Tenemos los Wendigo, que están presentes en la tradición de los indios norteamericanos. Tenemos al Mapinguray en el sur y otras especies en el sur con las que incluso Fawcett se encontró. Tenemos a los almas en Rusia, tenemos en China, tenemos en Australia el Yowie, tenemos en Nueva Zelanda otro homínido. Tenemos en toda la zona de que va desde Papúa Nueva Guinea, Sumatra, Indonesia, tenemos también homínidos en esas zonas. Prácticamente, de hecho, hasta en la tradición en España, en la tradición de los Pirineos, había algunas leyendas que apuntaban a la existencia de seres que vivían en los bosques e incluso ayudaban a los humanos para recoger a su ganado, ¿no? Como digo, de varias tipologías, pero presentes prácticamente por todo el globo. Uh-huh. Hay quien dice también, y lo comentábamos antes de preparar el programa, que estos tipos de seres podían ser ese experimento fallido de los extraterrestres de querer crear un ser humano. Se les había quedado un poco raro. De hecho, algunas tradiciones hablan de ello y pululaban por ahí todavía. ¿Qué piensa la biología de esto? Bueno, hombre, la biología poco piensa de esto porque para la biología como tal todos estos seres no existen, ¿no? Yo, reflexionando un poco sobre los criptozoólogos, casi te diría que están más cerca de un antropólogo que se dedica a recopilar leyendas que a un zoólogo, porque prácticamente nunca tienen nada entre las manos sólido para investigar, ¿no? Los más suertudos los han visto y los siguientes en la escala de suerte han recogido leves muestras que casi nunca son concluyentes,
y los demás simplemente se tienen que contentar con esas referencias y esas leyendas que van recopilando, ¿no?, de encuentros. Entonces la ciencia, como digo, poco tiene que decir. Sí es verdad que algunos de estos homínidos se pueden ubicar con fósiles conocidos, ¿no? Por ejemplo, el tema del Oran-Pendek, aunque es incompleto, es muy fácil vincularlo con el Homo floresiensis, ¿no? Comparten la zona prácticamente, comparten la morfología, un poco más de 1 metro de altura, una apariencia más bien frágil. Otros podrían encajar con la figura de los neandertales. Por ejemplo, unos que plantea Fawcett en el Mato Grosso, tienen una apariencia bestial, brazos un pelín más largos, una corpulencia muy marcada. Bueno, podrían ser. Otros incluso yo he visto que los vinculan con el Gigantopithecus, ¿no?, que fue una especie de gorila fósil que medía casi 3 metros de altura. Pero como digo, las variedades son muy grandes y se nos acaban las referencias, ¿no? Entonces, podrían ser los restos de un intento evolutivo dirigido. Pues puestos a fantasear podrían ser. A mí la opción me parece muy sugerente. ¿Qué quieres que te diga? Ajá. Pero si planteas que pueden ser restos de esos antiguos hombres, Australopithecus, etcétera, etcétera, que se hubieran quedado aislados en determinados lugares y hayan continuado la evolución a espaldas de los seres humanos y del resto del mundo que hemos montado nosotros, ¿no? Hombre, es toda una hipótesis, sí, sobre todo porque no está nada claro el pensar por qué desaparecieron esos seres. Es decir, nosotros miramos a los Homo erectus. Los Homo erectus eran una cultura perfectamente evolucionada con elementos líticos y conocían el fuego, que lo dominaban y se desenvolvían perfectamente, no tenían ningún problema. Los neandertales, aparte de que físicamente eran mucho más poderosos que nosotros, es decir, el neandertal tipo podría ser casi como un lanzador de peso de los nuestros, un lanzador olímpico. Bueno, pues eran tremendamente sofisticados. Hacían, por ejemplo, mangos de resina anatómicos para sus herramientas de piedra, fundiendo la resina y luego moldeándola para que se adaptase perfectamente a la mano, ¿no? Es decir, se piensa que realmente fueron desapareciendo porque nosotros competimos con ello y de alguna manera les llegamos a sobrepasar, ¿no? No está tan claro de qué manera. Quizás fuera simplemente porque nos reproducimos más, es decir, es una posibilidad, ¿no? Entonces, cabe en lo posible que esos grupos que vivieron durante muchas decenas de miles de años sin ningún problema, pues pudieran pervivir todavía en zonas en las que nuestra presencia sea escasa y que no estemos presionándoles todavía aún en demasía, ¿no? Fíjate, lo que comentábamos antes, ese elemento común en los avistamientos, en las leyendas, que hacen referencia a siempre zonas boscosas en las que por lo general la presencia humana es muy escasa. Es decir, que no estamos todavía nosotros ocupando ese lugar. Nos preguntan algunos oyentes qué te parece la filmación de Roger Patterson del 20 de octubre de 1967, donde se ve a un pies grandes. ¿Crees que tiene verosimilitud o es un montaje? Pues la verdad es que no. Se ha hablado mucho de ella. También es cierto que la mayor parte de las fotografías, esas que salen, ¿no?, justo en el momento en que la supuesta hembra, creo que se refieren a ella como una hembra, se da la vuelta y parece mirar hacia la cámara, pues muchas de ellas son copias de copias de copias en las cuales se ha ido perdiendo definición, ¿no? Poco se puede extraer de esa figura que camina a lo lejos. Sí es cierto que el tema de que camine de esa manera a mí me parece significativo en cuanto a que es uno de los logros de nuestro género, es decir, ese andar erguido es algo que nosotros tenemos y que no tienen otras especies de homínidos, ¿no? Sino que es una conquista de los, no de humano moderno, pero sí de humanos evolucionados y humanos relacionados con nosotros. Yo creo que sí podría ser perfectamente viable y encajar con lo que estamos comentando hoy aquí. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntar algo de estos seres extraños o de este eslabón perdido. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Esta noche aquí en Radio Nacional tratando de buscar ese eslabón perdido y dando algunas claves desde el punto de vista de la biología. Está lloviendo, Fernando, donde estás, ¿verdad? Está cayendo, vamos a ver, el diluvio universal. El fin del mundo, ¿no? Tenéis ahí. Lo estamos escuchando, imagínate. Hablabas de gigantes. Es curioso porque
Es uno de mis temas favoritos, que dentro de poco dará mucho que hablar, pero últimamente Internet se vio llena de fotografías de gigantes. Desde muchos lugares del mundo llegaban estas fotografías. ¿Qué opinas tú de esos gigantes? ¿Y dónde estaban situados? ¿Dónde podemos encontrar algunos restos, quizá en los libros sagrados? Yo creo que casi te pediría que introdujeras todo el tema, porque francamente lo dominas tú más que yo, ¿no? Tú eres el invitado, o sea que yo poco puedo decir. Pero hay restos de esos gigantes en la Biblia, evidentemente, ¿no? Sí, no, en la Biblia, y quiero recordar que en algunas tumbas se encontraron restos de una recuerdo de refilón de un esqueleto pues que medía como 2,5 metros. No estoy seguro. Yo digo que es un tema el de los gigantes en las culturas antiguas que domino más bien poco. Sí es cierto que la referencia de esas razas de gigantes está presente, pues como te digo, en la cultura, por ejemplo, peruana, en la cultura inca, y creo que en el Antiguo Testamento se comenta, ¿no? En el Génesis, la raza de gigantes, que Dios se arrepiente de ella y manda el diluvio universal a arrasarla, ¿no? Diluvio universal que aparte de estar sufriendo yo esta noche, aquí también está presente precisamente en la cultura inca y en otras, ¿no? Ahí lo denominan el Uno Pachacuti. Yo no sé qué decir. Es decir, el registro fósil, volviendo un poco a la biología, sí es cierto que se refiere prácticamente a nosotros como de los homínidos de los humanos más altos, ¿no? El Homo erectus era alto, pero no tanto como nosotros. El Neandertal era alto de nuestra talla, más o menos, aunque era más ancho, más corpulento, pero ninguno de estos, realmente no tenemos referencia de una raza de gigantes como tal. Biológicamente no se han encontrado aún esos fósiles. Sí, como te digo, están presentes en esas leyendas, en esas historias, pero biológicamente, que yo sepa, de humanos con rasgos humanos, es decir, hablamos antes de Gigantopithecus, que en este caso era como un gorila grande, ¿no? Pero con rasgos que no están relacionados con nosotros de una manera cercana. Algunas preguntas que nos están llegando. Dicen que si Atapuerca, ¿en qué periodo podemos situar con respecto a esta historia del eslabón perdido? ¿De qué año estamos hablando en Atapuerca? Pues Atapuerca yo creo que conserva los fósiles más antiguos de Europa, y los últimos que han encontrado, que son estos que hablaban de la evolución, digamos, de la raza indoeuropea como una raza de evolución propia, son más antiguos de 1 millón de años. Es decir, estos creo que venían de la cima del elefante, si no recuerdo mal, que hay varios yacimientos y varias catas, y esta creo que era de 1.200.000 años, no estoy seguro del todo. Ya, pero bueno, 1 millón lo sobrepasa. Pero sí, pero eran bien antiguos. Ya. Bien antiguos. La historia que nos habían contado, la evolución y el origen del hombre, desde África surgen esos primeros seres y empiezan a caminar y llegan a Europa, y así se centran en el resto del planeta. Una historia un poco extraña, ¿no? Que de repente desde esa casa común de todos los seres humanos, África, el ser humano llega a todas las partes, ¿no? Tenía que haber otros centros, como quizás está ahora mismo probando que Atapuerca pudo ser otro centro donde surgieron los europeos, y quizá en otros muchos lugares el ser humano comenzó a funcionar y comenzó a rellenar el planeta. Bueno, realmente no es una gran duda. Hay cierto consenso. Vamos a ver, empezamos por una cosa que yo creo que es muy, muy práctica, ¿no? Uno de los logros de la ciencia, que es el método científico, establece que las leyendas se aceptan hasta que llega la leyenda. Las teorías científicas se aceptan hasta que llega una teoría mejor que desplaza a la anterior, es decir, que explica mejor las cosas, ¿no? Y hasta ahora es cierto que sí hay un consenso en que la evolución humana como tal tiene un origen en África, ¿no? Es decir, son ahí donde están esos primeros homínidos que aparecen, que se va viendo esos rasgos de evolución, que podemos reconstruir nuestro pasado con ellos, y ahí no hay duda, de momento. Lo que sí que hay duda, es decir, es si los humanos recientes salimos una sola vez de África, el Homo sapiens sapiens me refiero, sí. Si salió de África una sola vez y se expandió por el mundo, o como parecen estos nuevos datos, hubo varias hornadas, por así decir, una que salió de África, otra que salió y permaneció durante un tiempo anterior dando vueltas sola y evolucionando sola por zonas de Asia y de Europa.
es ese pasado el que está un poco más confuso, porque cuanto más vamos sabiendo, pues más nosotros tenemos que tratar de encajar, ¿no? Y no siempre es fácil. Ya, es un ser humano que de repente empieza a llenar el planeta, a poblarlo, y que de repente, como decíamos al principio, en muy poco tiempo de evolución es capaz de acabar con el planeta. Muchas de las especies que antes de conocerlas están siendo acabadas. Comentábamos eso, ¿verdad? Sí, ahí eso sí que es gracias a nuestra tecnología. El primero que estamos con una expansión de nuestra especie tremenda. Yo creo que en 150 años, es decir, del año 1900 al año 2050, se calcula que habremos multiplicado por 9 nuestro número. Es decir, de 1.000 millones de personas a 9.000 millones, en 150 años. Y luego, además, la capacidad de transporte, esa capacidad técnica nuestra que nos permite traer materiales, energía, residuos, de una parte a otra, hace que nuestro impacto como especie ya no esté circunscrito a los lugares en que vivimos, sino que ya es un impacto global, ¿no? Yo creo que es que se nos acaba de ir la cosa de las manos. Es decir, cada uno de nosotros puede consumir muchísimo, como especie podemos consumir muchísimo, y encima nuestro número va aumentando cada vez más y más y más, con lo cual nuestro impacto va siendo cada vez mayor, y en todas las partes del planeta. Es decir, casi no hay ningún lugar en el que uno pueda estar libre de basura o de contaminación atmosférica que se va repartiendo, o ecosistemas que empiezan a desaparecer, como el caso de Indonesia, por ejemplo, ¿no? Pues sube el consumo de papel o de maderas nobles en un lugar del mundo, y las selvas de Indonesia, que están lejos de todo, pues empiezan a ver cada vez más recortadas por la necesidad de esos humanos que están depredando desde el otro rincón del mundo, ¿no? Es complicado, somos una especie complicada. Ya, quizá la solución esté en esto que quiero que escuches. Necesito saber de qué va esto. Este planeta se muere. La raza humana lo está matando. Y has venido a ayudarnos, ¿verdad? No, eso no. Dijiste que venías a salvarnos. Dije que venía a salvar la Tierra. Vienes a salvar la Tierra. De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros. No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie. ¿Qué insinúas? Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas. No puedes hacerlo. Y no permitiremos que perezca. Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas. Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais. Por favor. Habéis llegado a un punto límite. Por favor. Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad. No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo. La decisión está tomada. ¿Tú crees, Fernando, que podemos cambiar todavía y reparar el mucho daño que hemos hecho en este planeta? Bueno, eso lo primero es que ha sonado a ultimátum, a todo un ultimátum. Sí, todo un ultimátum, sí. Bueno, yo creo que tenemos la capacidad técnica de hacerlo, y que además es una magnífica oportunidad. Es decir, estamos en un momento, no sé si es cierto, ¿no? Tú quizás lo sepas, que el ideograma chino para crisis significa oportunidad de cambio. Ajá. Pero es real, estamos en una crisis y realmente lo tenemos todo a nuestro favor para de un plumazo cambiar una serie de cosas que técnicamente además podemos, ¿no? E incluso tenemos un elemento que parece que es lo único que entendemos, que es la economía, que en este caso se alía con la ecología. Es decir, los comportamientos ecológicos son muy rentables económicamente, ¿no? Y puede que ahí esté la clave de nuestra salvación, ¿no? Que las famosas 3 R's de reducir, de reciclar y de reutilizar, si se empiezan a extender, bueno, aparte de ser un beneficio para el planeta, muchos se darán cuenta que es un magnífico negocio, ¿no? Con lo cual tiene posibilidades. De todas maneras, hay que decir una cosa: el planeta seguirá. Y los que no estaremos seremos nosotros, pero el planeta como tal seguirá. Y hay un pequeño inciso, ¿no? Nos vamos, dejamos un poco al Homo sapiens de lado por unos instantes, pero quería comentar que probablemente el organismo que más cambió el planeta fueron las cianobacterias, las primeras bacterias que empezaron a hacer la fotosíntesis. ¿Sí? Eso era en un momento en que en el planeta no había prácticamente oxígeno atmosférico. De hecho, el oxígeno era y es un tóxico terrible.
Es decir, prácticamente cuando se empezó a producir oxígeno por primera vez, la mayor parte de los organismos murieron pues como si fuera ácido sulfúrico, ¿no? Es decir, algo que reaccionaba terriblemente con ellos y lo arrasó. Y sin embargo, esas plantas que empezaron a hacer fotosíntesis, que empezaron a producir oxígeno que colocaron en la atmósfera, permitió que la vida moderna, tal y como nosotros la conocemos, se pudiera desarrollar, ¿no? Con una atmósfera rica en oxígeno. Bueno, ahí hubo un cambio radical, muchísimas especies, pero muchísimas desaparecieron, y solo las que se pudieron adaptar a esa riqueza de oxígeno, bueno, pudieron evolucionar y continuar su camino. Quiero decir con eso que probablemente cuando nosotros nos hayamos ido y bien ido, el planeta continuará, y quién sabe si lo que estamos haciendo nosotros ahora, que tanto nos alarma, es crear la forma o el ecosistema perfecto para que una nueva forma de vida se instaure aquí. Ya. Eso tiene muchas posibilidades, es muy sugerente esto que te estoy diciendo. Cierto. El tesoro de la vida que surgió en este planeta, a lo mejor, como tú dices, está sentando las bases para una nueva vida. Ojalá no llegue esa opción del ultimátum. Hoy escuchaba, a punto ya de despedirte, escuchaba un informe que decía que en esta galaxia en la que estamos podría haber 400.000 millones de planetas con posibilidad de vida. ¿Es eso cierto? Es que si las matemáticas aquí juegan a nuestro favor, y cuanto mejor miramos, es decir, cuanto más potentes son nuestros elementos de observación interplanetaria, vamos descubriendo cada vez más y más estrellas, más y más planetas que están en la famosa zona habitable, ¿no? Esa zona de equilibrio alrededor de cada estrella, en la cual se podrían dar las condiciones para que la vida, insisto, tal y como la conocemos, se pudiera dar, ¿no? Entonces, geométricamente las posibilidades van aumentando, y casi es cuestión en este caso, de sentido común pensar que la vida debería existir en otros lugares del planeta. Y ojo, si tú me das vida microbiana, aunque sea, yo te puedo reconstruir a partir de ahí una vida evolucionada. Es decir, lo difícil es ese primer impulso, ¿no? Esa primera célula. ¿Ah, a sí? partir de ahí todo es posible. Sí. De hecho, el problema cuando se habla de la panspermia, ¿no?, en el planeta, se debate sobre si esa primera célula, cómo se formó, de dónde vino, ¿no? Si se formó al azar, sumando elementos que estaban ahí flotando en esa sopa primordial, o si realmente vino en forma de una espora, en un cometa y tal. Ese es el paso difícil. A partir de ahí se puede ir reconstruyendo niveles de complejidad creciente que poco a poco van haciendo organismos cada vez más complejos, con varias células, con tejidos, con etcétera, ¿no? Pero si aceptamos, que es lo que los científicos nos están preparando tanto, ¿no? Es decir, si existe vida microbiana en Marte o en otros planetas más lejanos, es decir, esa es la gran hipótesis, ¿no? Todos los experimentos que hacen, por ejemplo, en Río Tinto o en lugares de condiciones muy duras, sirven para poner a punto las herramientas que les permitirán detectar ese tipo de organismos extremos en otros planetas, ¿no? Si encontrásemos una vida microbiana, es que todo es posible. Eso es lo difícil, una primera vida, una primera célula. A partir de ahí todo lo demás es relativamente sencillo. Pues yo te doy esa primera vida microbiana para que podamos seguir haciendo más vida. Y te doy la enhorabuena por ese libro, Yeti, del cual hablaremos más en profundidad otro día, editado en Minotaurio, que habla eso, de Yeti, habla de plagas, reúnes un poco, y de fines del mundo, ¿no? Reúnes un poco todo lo que hemos estado hablando. Bueno, es que el mundo es un lugar muy complejo, ¿no? Y esta novela es difícil pensar si es de aventuras, de ciencia ficción, de terror o incluso un thriller, ¿no? Yo creo que lo mejor que pueden hacer los oyentes que les apetezca es acercarse por la página web mía, por www.lopezdeloso.com, y empezar a leerla allí. Bueno, como hemos comentado, comenta muchos temas de lo que hemos tratado hoy y otras muchas cosas que no ha dado tiempo y que podrán descubrir ahí dentro. Sorprendentes además. www.lopezdeloso.com. lopezdeloso.com. Fernando, gracias, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Hablaremos más de ese Yeti, estaremos abiertos con los ojos muy abiertos a todas esas nuevas noticias que la biología, la ciencia, la antropología, la arqueología nos está dando de los seres humanos, para tratar de saber de dónde venimos, porque a lo mejor es una buena forma para saber a dónde vamos antes de que seamos capaces de destruir ese planeta. Esperemos que no lo destruyamos. Fuerte abrazo, que no lleva mucho donde estés, y disfruta de ese lugar donde estás. Bueno, por lo menos ahora acaba de escampar un poco, y oye, el placer ha sido mío, y de hecho me lleva una sorpresa, no pensé que lleváramos una hora ya charlando. Pasa el tiempo volando, pues nos está a gusto. Sí, señor. Gracias, fuerte abrazo, nos vemos prontito. Igualmente, un abrazo, adiós. Hasta pronto, Fernando.
Una mínima pausa tenemos que hacer. Enseguida regresamos. Vamos a ir hacia el pasado para presentaros cómo van a ser las casas del futuro. Un tema que nos ha sorprendido increíblemente y que hemos descubierto esta semana y que os recomendamos que no os perdáis. Y nuestro compañero Frank Contreras nos trae alguna extraña historia de fantasmas y otras cosas más. Mientras vamos viendo cómo se van enganchando nuevos oyentes. Mario Vázquez desde Houston. Estamos viendo en Cuenca, en Trujillo Alto, en México, Distrito Federal, en San Francisco, en California. Saludos para todos vosotros. Seguid ahí en la sintonía de Radio Nacional Online y no os vayáis, que enseguida regresamos con muchas más cosas para contaros aquí en este espacio en blanco de hoy en Radio Nacional de España. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, esta edición especial del Espacio en Blanco con un invitado raro y contándoos extrañas historias. Después, dentro de un rato, vendrá Emilio Fiel y tenemos otras cosas que contaros, pero hay más información que queremos daros después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Vamos a buscar las huellas de los dioses, vamos a ir a Anatolia, vamos a ir a Egipto. Escucha más mensajes, Miguel. Soy Ibrahim, hablo desde el Cairo. Para mí es un gusto conocer a una persona como Miguel, independientemente de que él es español y yo soy egipcio. Yo la verdad que es una de las muy pocas personas que he visto en el mundo. Tiene amigos por todo el mundo, es una persona a nivel humano, apoya muchísimo, siempre viajar con él es una experiencia nueva que te hace aprender algunas cosas, que de él he aprendido a pactar con la paz conmigo mismo. Él sabrá exactamente de qué estoy hablando y le quiero decir muchísimas gracias por ser como es y que siga siempre. Y para mí es un gusto ser amigo suyo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Soy Pedro Palau Pons. Te deseo lo mejor con este nuevo libro que has sacado. Chaval, ya era hora que nos tienes secos. Estoy encantado de que hayas publicado un nuevo libro en el que nos vas a ofrecer un montón de datos singulares e interesantes y me encantará poderlo compartir contigo y comentarlo en vivo. Gracias, Miguel, y que tengas muchísimos éxitos. Qué bonito escuchar a los amigos. A Ibrahim desde el Cairo, a Pedro desde Cataluña. Hablábamos de gigantes, Miguel, de la huella de los dioses. Antes de ir a Anatolia, quizás el primer sitio donde te encuentras con la huella de esos gigantes es... Hablábamos de tu viaje por el mar del desierto. ¿Llegaste a conocer a los Auliya? Bueno, ¿O quiénes son los Auliya? Los que saben realmente lo que contaba el profeta. Serían como los santos más santos del Islam, ¿no? Los que realmente supieron lo que contaba Mahoma, ¿no? Y los primeros que cuentan la presencia de esos gigantes. Sí, es curioso, ¿no? Estando allí en Mauritania, me decían ahora que sigue estando Ahmed por ahí, por Mauritania, en esa biblioteca que está en Chinguetti, lugar que recomiendo si a la gente le gusta emociones chulas, ¿no? Y viajar realmente por el desierto auténtico, ¿no? Aunque Mauritania se ha puesto complicado últimamente, desgraciadamente. Ahí había un anciano que decía, en esa biblioteca donde estaba todo el saber contenido de la humanidad desde hace cientos, miles de años, ¿no? Que en el Corán se habla de santos, de gigantes también. A mí me puso sobre la pista, de hecho Ibrahim del Cairo me mandó unas fotografías, ¿no? Que han circulado mucho por internet en las que se ven esos esqueletos gigantísimos, ¿no? Hemos podido comprobar que muchos son falsos, pero me puso sobre la pista para ir a Ankara, para ir a diferentes lugares a buscar en Turquía algunos restos, ¿no? Ya me lo había dicho antes este hombre, estaba medio ciego, este bibliotecario de Chinguetti, ¿no? Que más al norte podría encontrar las huellas, ¿no? Quizá en Yabarén, donde estuvo Miguel Pedrero, ¿no? Y donde decían que estaba la tumba del gran dios marciano, sí. ¿verdad? Sí. Es curioso, pero había en otros lugares, ¿no? Y eso me llevó hasta Turquía, ¿no? Y gracias a Ibrahim descubrí que había la tumba de un gigante, que era un profeta, el profeta Yusa, del cual yo no tenía ni idea, ¿no? Adorado por la gente, el mundo islámico, ¿no? Y que fue curiosamente el profeta. Sabéis que Mahoma llegó hasta el monte Nebo, durante 40 años estuvo peregrinando con el pueblo elegido y él se quedó en el monte Nebo. Dios no le permitió entrar en la tierra prometida. Y el que tuvo la misión de seguir con el pueblo prometido, bajar desde el monte Nebo y llegar a la actual Israel, a Palestina, no la tierra prometida, fue este profeta Yusa. Las escrituras dicen que era grande, muy grande.
y su tumba acabó muriendo en un sitio muy cercano a Estambul, ¿no? Yo pude ver la tumba y pregunté cómo era de grande, ¿no? Y me dijeron muy grande, pero dije, bueno, grande físicamente, grande espiritualmente, pero físicamente 2,70. Parece ser que medía este individuo, ¿no? Y está ahí la tumba, ¿no? Y es una de las pruebas de que ha habido gigantes en este mundo nuestro y que hay cadáveres de gigantes todavía por ahí, reconocidos, custodiados, alabados y con mucha fe por parte de muchas tradiciones, ¿no? Y lo que queda por descubrir, yo creo, ¿no? En muchos otros lugares del mundo se han encontrado, en Yemen, que es un lugar al que Ibrahim me estaba invitando para ir, ¿no? No es muy recomendable ir ahora a Yemen, ¿no? Pero decían que ya había, primero, el origen de los egipcios, de esa raza quizá madre de la cual todavía no hemos hablado y quizá debiéramos hablar algún día, y los gigantes. Parece ser, lo cuenta la Biblia, lo cuentan muchas tradiciones, los llegados del cielo se juntaron con las hijas de los de la tierra y crearon una nueva raza. De ellos surgieron los gigantes, gigantes que acabaron con el diluvio universal. Dios se cansó de la humanidad que había creado y de esos gigantes y envió el diluvio, y ahí desaparecieron todos los restos de esos seres. Pero si escarbas un poco en la historia vas encontrando algunos más que hay por ahí. Nos vamos a otro país, yo creo que uno de tus zonas preferidas, ¿no? Egipto, que has visitado en multitud de ocasiones, no creo ni que lo sepas. ¿Cuántas veces? 30 y tantas, sí, creo, pero no lo sé, y las que nos quedan. Y hablo en plural, las que nos quedan. Las que nos quedan. Y ahí viajabas fundamentalmente buscando esas huellas de los dioses extraterrestres. ¿Podrían ser los Sem-Suhor? Yo estoy convencido. En el museo de Edfu, en el templo de Edfu, hay una extraña imagen que habla y refleja los Sem-Suhor. Los Sem-Suhor son los seguidores de Horus. Enrique de Vicente decía ayer, ¿no? Hay que estar muy iniciado, muy metido en estos temas para empezar a tener temas de estos. No solamente están los Sem-Suhor, sino que hay otros, ¿no? Pero en este caso concreto, seguidores del dios Horus, gente venida de las estrellas, que gobernaron en Egipto durante 6.000 años, antes de la llegada de los faraones, y de la cual es un periodo del tiempo de la historia que no se sabe nada. Quizá en ese tiempo se construyeron muchas cosas, se dieron muchos adelantos, pero bueno, habría mucho que hablar de ese asunto. Apuntar el nombre, Sem-Suhor. En los textos de Edfu además se hablan de esos 7 exploradores, esos Sem-Suhor, que también, de los cuales hablábamos cuando estuvimos en Pascua, ¿no? Con Graham Hancock habla incluso de esas pistas que tú has seguido. A mí me gustaría que siguiéramos escuchando a más amigos, a muchos de tus amigos. Hola Miguel, soy Vicente Casaña y bueno, estamos contentos, estamos de celebración. Sacas un nuevo libro que esperamos leer con muchas ganas para que nos cuentes tus aventuras, tus viajes, tus andanzas y tu particular visión de ver las cosas y de ver el mundo, que siempre resulta muy interesante. Te envío un fortísimo abrazo y te deseo muchísima suerte con el libro. Espero que nos veamos pronto. Hola Miguel, soy Loren y nada, era simplemente unos segundos para darte la enhorabuena por tu nuevo libro y para decirte que me lo tienes que enseñar, pero a ser posible con un plato de garbanzos de esos que hace tu madre, porque ya va siendo hora, ¿vale? Lo dicho, enhorabuena y un fuerte abrazo. Los amigos siempre son interesados, ¿eh? Lo que quieren es el cocido de mi madre. Nos ha fastidiado, son tontos. Sí. Una y una, Pedrero. Vamos bueno, por él. Hablamos de los Sem-Suhor, que podrían ser esos dioses de hace milenios que llegaron a Egipto y que quizás fueron los iniciadores de esa gran civilización, pero quizás esos dioses están comenzando a regresar. Y en Egipto, en tu libro, en otros mundos, hablas de un lugar, Sehel, que es una pequeña isla a mitad del Nilo, donde tuviste la oportunidad de visitar una estela fascinante, la llamada Estela del Hombre, pero la gente de la zona te decía que los dioses estaban regresando, que veían objetos luminosos volando sobre la zona. Yo estoy convencido, eso del regreso de los dioses está en todas las culturas, ¿no? Kukulcán, Viracocha, todos los dioses, sobre todo el mundo maya, Inca, prometieron regresar, ¿no? En esa isla, la isla Sehel, hay una estela, la Estela del Hambre, del hambre, sí, donde bueno, hay diferentes teorías, ¿no? Hay un faraón en el que muestra una extraña sequía que hubo, etcétera, etcétera, y curiosa y extrañamente es una isla que está al sur del Nilo, ¿no? Y durante mucho tiempo muchos faraones fueron a esa isla simplemente a dejar su impronta, su cartucho, ¿no? Fijaros en aquel tiempo en el que había todavía cataratas con barcos de vela, cómo sería ir contracorriente desde Tebas o desde las otras capitales, Memphis, cientos de kilómetros, a veces hasta 1.000 kilómetros para llegar hasta esa isla y dejar el cartucho o mandar a un emisario, ¿no? ¿Qué tenía esa isla para que muchos faraones durante muchas dinastías fueran allí, ¿no?
estando con uno de los nubios, hace muchos años, en mi primer o segundo viaje a Egipto, todavía no habían puesto las pirámides casi, pude dormir con ellos, ¿no? Y él me decía que ellos veían extrañas luces, le daban miedo, ¿no? Pero decían, o las llamaban las luces de los dioses, ¿no? De repente yo no pude verlas, vi una cosa muy pequeñita, pero no tuve la suerte de verla en toda su magnitud, ¿no? De hecho, cada vez que voy me gustaría quedarme por la noche allí, ¿no? Pero yo contaban esas luces que de repente aparecían muy parecidas o muy similares quizá a esos ovnis en el término auténtico de la palabra que hemos visto en otros lugares del mundo, ¿no? Extrañas luces que de repente aparecen y desaparecen, que no tienen una explicación, que no son de aquí y que no se sabe de dónde llegan, ¿no? Y que tampoco son una cosa física, ¿no? Sino que tiene que ver con algo más espiritual. Quizá una prueba de esos otros mundos, como si fueran interdimensionales y pudieran pasar de un sitio a otro, ¿no? Y la isla de Segel es un buen sitio para quedarse, para sentir esa energía, y quizá por eso fueron durante tanto tiempo los faraones allí a dejar su impronta. Nos quedan 8 minutos para terminar esta entrevista, este viaje hacia otros mundos, hacia tu nuevo libro publicado por La Esfera, el sello Palmira. A mí me gustaría hacerte preguntas en estos últimos minutos relacionadas con esa revolución silenciosa. En tu libro buscas las huellas de esos antiguos dioses, muestras los aspectos culturales, anécdotas, hilas cada capítulo con una búsqueda en las que las casualidades, creo, y además así se refleja, que no son tales. Estás atento a todas las señales. ¿Qué o quién está inoculando ese virus de la desidia, del egoísmo, de la falta de fe y la creencia? ¿Quién o cree o qué pretende que el hombre de hoy no crea en nada más que en lo que a ellos, sea quien sea, les interesa? Esto es parte de la globalización, Miguel. Es el plan es que cada día el ser humano crea en menos cosas, que todo lo que tenga que ver con la fantasía, con lo mágico, desaparezca y que sea aplastado de raíz. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que desde hace mucho tiempo no hay un plan orquestado, y es curioso porque, si os fijáis, cada día la gente cree en menos cosas e interesa que la gente crea en menos cosas. Y yo creo que han hecho algo, nos han inoculado algo. Alguna gente dice que en el propio ADN, ¿no? Esos dioses que nos crearon, ¿no? Que nos mutaron, o que nos han metido en esta matriz, nos han metido alguna cosa para que cada día seamos más descreídos, cada día dejemos de tener fantasía, etcétera. Lo que significa anular una parte de nuestro cerebro. Uno de los hemisferios, el que te conecta con la fantasía. Lo que significa dejar de ver la realidad en su totalidad. Y yo creo que hay un sistema hasta físico que están utilizando en este momento, que no voy a desvelar, porque yo lo he sentido, lo he percibido físicamente incluso, ¿no? Es una clave que me han dado uno de la gente que está por ahí, ¿no? Hay una especie de maniobra en todo el mundo, puede ser la globalización, porque ha llegado a todas las partes del mundo, ¿no? En la que tratan de anular determinadas zonas del cerebro que tenemos, incluso algo físico, insisto, para que no seamos capaces de percibir la realidad. Porque así quitamos esa posibilidad de sentir la fantasía, la posibilidad de entrar en otros mundos, la posibilidad de creer que existen otros mundos. Nos encauzan y nos tienen simplemente como seres que consumimos. De hecho, cuando se miran los países ahora, se mira la cantidad de millones de personas que hay y la cantidad, el nivel que tienen evolutivo, de educación, etcétera, para ir dándoles determinadas cosas que vayan consumiendo. No sé si os habéis dado cuenta, y termino, sí, que cada año nos lanzan un determinado objeto que hay que comprar, ¿no? No sé, ahora yo ya he perdido la cuenta, ¿no? Televisiones de plasma, cámaras, etcétera. Y todo el mundo, fíjate, me quedé en el microondas, ¿no? No sabíamos nadie lo que era microondas y de repente había que comprar microondas. Y todos compraban microondas. Y yo creo que esos grandes lobbies dicen, tenemos que vender no sé cuántos millones, y esta gente lo tiene que comprar. Nosotros somos simplemente gente que compramos. Gente que estamos aquí para satisfacer los deseos monetarios de poder de unos cuantos. Nos cortan la capacidad de soñar. Claro, incluso físicamente. Si fuéramos capaces de una cosa que está diciendo Emilio Fiel muchas veces en el programa, de practicar el silencio, seríamos capaces de sentir algo que está anulando una parte de nuestro cerebro, y ahí está la clave. Oye, y también personas con mucho miedo. Yo creo que la sociedad occidental en general, yo creo que tenemos mucho miedo de todo. Cuando tenemos una sanidad, podemos comer 3 veces al día, y sin embargo tenemos miedo. Y otras gentes que tú has conocido en todo el mundo que no tienen prácticamente nada, y sin embargo no tienen miedo, viven el día a día. El miedo es la mejor forma de tener controlado a las personas. Y si os fijáis, cada determinado tiempo nos lanzan noticias para acongojarnos y meternos miedo y poder justificar ciertas cosas, controles, etcétera, ¿no? Vivir el día a día, vivir el presente no te hace tener miedo. Vivir ese instante en el que estás te hace estar en esta realidad y darte cuenta de que existe una mucho más amplia todavía.
es el momento de ser consciente. Te lo digo porque, haciendo referencia a uno de los indígenas piaroas que te encuentras en Amazonas, te dice dices de ellos: sus costumbres se están perdiendo, cada día quedan menos jóvenes en las tribus, ya que muchos huyen tentados por las promesas de ganancias fáciles, otros caen en las garras del alcohol y las drogas. Estaban perdiendo su identidad, su historia, y creían que el tiempo de permanecer en silencio había terminado. ¿Ha acabado ese tiempo de permanecer en silencio? Claro. ¿Crees que hay que dar una conciencia de qué es lo importante y de qué no es lo importante? Por un lado, nosotros a nivel personal debemos de practicar el silencio, y por otro lado, las grandes culturas se han dado cuenta de que es el momento de hablar. De hecho, los Hopi están contando sus historias, los Piaroas están contando los mayas, todo el mundo está sacando eso a relucir porque es el momento, ¿no? Pero nosotros debemos de practicar ese silencio para tratar de conectar con nosotros mismos y interconectar toda esa serie de realidades, ¿no? Hay una cosa que Guillermo Cazenave, al cual quiero dar las gracias desde aquí, me sacó una voz en uno de sus discos, Maya Azteca, que muestra un poco ese momento dentro de un ritual maya, pero que, si me permitís, quiero que escuchemos como agradecimiento a él y un poco como homenaje. Se puede llegar a conseguir conectar con esos otros mundos, es muy fácil, quizá practicando el silencio y dejándote llevar por la vida, que te dirá las claves de hacia dónde tienes que ir. La última sorpresa. Hola, papá, soy Gabriel. Felicidades por el nuevo libro. Un beso. ¿Pero qué? Bueno, yo no sé qué decir, pero simplemente, a pesar de que hemos construido un mundo que es una porquería, hay esperanza, ¿no, Miguel? Y yo creo que esta es la prueba, ¿no? Las palabras de Gabriel. Claro que hay esperanza, evidentemente. Mientras haya seres como él, que está malito ahora con varicela, hay esperanza. Y el 2012 o cualquier momento es un buen momento para empezar a funcionar, a ponerse en marcha y a hacer que las cosas cambien. Tenemos ejemplos en Egipto, hemos tenido ejemplos en Túnez. La revolución silenciosa está en marcha, pese a quien pese. Miguel Blanco, Otros Mundos, las huellas de los antiguos dioses. Gracias por ser como eres, gracias por tu búsqueda, gracias por compartirlo, gracias por estar ahí. Gracias a vosotros, compañeros. Seguimos adelante, ¿vale? Venga. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar con Miguel Blanco. Sergi, ¿existen los milagros? Sí existen. Lo que pasa que apenas los vemos. ¿Qué hay que hacer para verlos? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer para verlos? Empezar a cambiar la forma en la que vemos el mundo, empezar a abrirse a la posibilidad de empezar a ver otras cosas más allá de lo que percibimos. ¿Es fácil? Es difícil, es simple, pero por el hecho de ser simple nos es muy difícil, porque pensamos de una forma muy complicada. Hemos desarrollado una forma de pensar muy complicada. Déjame que te presente. Buenas noches, no te he dicho nada. Buenas noches. Un placer que estés con nosotros. Sergi Torres, autor del libro Un puente a la realidad, crear nuestra realidad, la conexión con la vida. Vais a reuniros un grupo de jóvenes, aunque yo quiero un día pillarte. Antes de nada, cuéntame, ¿te pasaban cosas raras de pequeño a ti? Sí, lo raro para mí era que las llamásemos raras, ¿no? Pero porque por mí eran algo familiar, era algo normal. Pero sí, yo veía que me pasaban cosas, sentía cosas, pensaba cosas que los que estaban a mi alrededor no pensaban, ni veían, ni sentían. ¿Como por ejemplo? Yo recuerdo de pequeñito, era muy pequeñito, yo me planteaba, quizá tenía 4 años, yo me planteaba qué había sido antes de ser Sergi. Y yo recuerdo que la respuesta a esta pregunta venía en forma de experiencia. Yo recuerdo que quizá estaba en el comedor de mi colegio y desaparecía todo lo que veía y veía todo el universo envuelto, volando por ahí, siendo ese universo. Yo era consciente de que yo era esa conciencia universal, que ahora estaba viviendo una conciencia humana o siendo un niño de un colegio. O sea, era como si ese exterior te diera la respuesta a ese otro Sergi a quien había sido anteriormente Sergi. Exacto, y al mismo tiempo podía comprender que todo el mundo forma parte de ese universo, todo el mundo somos parte íntegra de un todo, pero que aquí en este mundo nos experimentamos de forma separada, de forma concreta, con nombres y apellidos. Yeah. ¿Quiere decir eso que existe la reencarnación, que venimos de otras vidas y seguimos viviendo?
es una parte de nuestra experiencia humana. Hay mucha gente que lo recuerda, que tiene recuerdos, algunos de forma clara recuerdan, y otros lo recuerdan de forma inconsciente con patrones, por ejemplo, con fobias o problemas ante la vida que vienen heredados, que no hay una causa en su vida que puedan recordar, pero que vienen ya como impregnados de ese recuerdo, ¿no?, antiguo. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de cuando tenemos esos recuerdos? ¿O cómo podemos recordar esas otras vidas? Quizá haya que hablar largo y tendido de esto, ¿no? Para mí, como todo ha sido un proceso natural, no he buscado nada, yo siempre invito a la gente a que simplemente esté atenta, a que observe cosas que piensan o sienten o se plantean, porque muchas de ellas ya incluyen información de otras experiencias, pero no nos damos cuenta de ello. Yo no pienso que se tenga que buscar. Incluso la vida te pone enfrente esas experiencias si es necesario reconocerlas. Es decir, que nada ocurre por casualidad. Para mí nada ocurre por casualidad, todo ocurre por causalidad. Somos responsables de nuestra experiencia, somos responsables de nuestra vida, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo vemos al otro, de cómo vemos nuestras situaciones. No hay casualidades. Decís aquí en una información que tenemos que el cosmos está perfectamente dirigido y tú formas parte del plan. No estás solo en esto, nunca lo has estado. Ábrete a la verdad que encierras en lo más profundo de tu corazón. Qué palabras tan bonitas, pero suena un poco como facilón, ¿no? Ciertamente. ¿Cómo darnos cuenta de que estamos tan apoyados cuando uno está pasando, está en paro, está jorobado? Ya. Son momentos realmente donde uno hace uso de la fe, porque cuando uno está sintiendo soledad profunda, tristeza profunda, no ve más que eso. Es muy difícil poder ver otra cosa, pero es justo en ese punto donde uno puede empezar a aprender a verlo, porque son momentos de mucha intensidad donde uno de forma inconsciente o consciente empieza a buscar algo distinto. Quiero salir de esta situación, quiero dejar de sentir esto, y ese impulso es lo que para mí genera una profunda transformación. Pero observa que nos da pánico sufrir, no queremos sufrir. Sin embargo, ahí hay mucho que aprender, hay mucho que descubrir. Ya. También dices que nadie puede demostrarnos que todo lo que ocurre en nuestras vidas tiene la función de ayudarnos a comprender que somos nosotros los responsables de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Es decir, todo lo que pensamos se materializa luego. De hecho, todo lo que estamos viviendo proviene de nuestra interpretación de lo que vivimos. Si yo, por ejemplo, estoy pensando que esta entrevista está muy bien, esta charla está muy bien, esa será mi realidad, ese será mi mundo, y yo sentiré mis emociones en función de esas ideas, pero no tienen nada que ver en realidad con la entrevista. Si yo pienso que es una entrevista que no me gusta, que no me siento cómodo, que no estoy bien, yo sentiré las emociones consecuentes a ese pensamiento mío y esa será mi realidad. ¿Te gusta la entrevista? Me encanta. Me encanta. O sea, que depende de lo que pensemos, de la actitud que tengamos ante la vida, ¿no? Por supuesto. Hemos olvidado que tenemos la capacidad de crear, de que somos seres creativos, de que tenemos un potencial impresionante y que no lo usamos porque nos insertamos en el mundo social, en el mundo tal como lo conocemos, y tratamos de buscar estrategias para sobrevivir en él en lugar de explotar como seres creativos, transformando el mundo que nos rodea. Y es fácil. Pregunto, ¿y es fácil? Yo creo que más que fácil es lo que nos toca hacer. Algunos lo verán más fácil, para otros va a ser realmente un reto, pero es lo que nos toca hacer como especie humana evolucionando. Nos toca evolucionar hacia ese lugar, hacia empezar a ser responsables de nuestras emociones, de nuestras ideas, de nuestro mundo, empezar a vivir esta nuestra nueva experiencia de nosotros mismos y del mundo. Me gusta, Sergi, creo que vamos a tener que hablar más de ello. Este señor Sergi Torres, junto a otros cantos jóvenes, están preparando un congreso, Jóvenes de Nueva Conciencia. ¿Para cuándo, Sergi? Es para el 21 de mayo. 21 de mayo, en La Salle, en Gracia, en Barcelona. Sí, aquí en Barcelona. Sí. En Barcelona. Dime la gente que vais a estar, gente toda como tú. Sí,
todos los que están allá ofreciendo desde danza, meditaciones, ponencias o charlas, son gente que o han tenido una juventud o aún son jóvenes que se planteaban otros paradigmas o otra forma de plantear la vida. Uh-huh. Y dime gente que vaya a estar. Veo que Matías de Stefano. Sí, Matías de Stefano. Estuvo en nuestro programa. Sandra Eisenberg, autora de Los Niños de Cristal, un puente al corazón, un tema que nos interesa muchísimo. Pero dilo tú, ¿qué más va a estar por ahí? Va a estar Cristina Romero, Uh-huh. Que tiene también escrito un libro, Creando Soles. Uh-huh. Va a estar Sergio Ramos también. ¿Sí? Que no es el futbolista del Real Madrid. Todo el mundo lo confunde. Canalizador y trabajador kármico, pone aquí. Estás tú, sí. Evidentemente, Sergi Torres. ¿Quién más? A ver, ¿qué tengo por aquí? No tengo toda la gente que da... Elma Roura, yo te ayudo entonces. Estudiosa, especialista en disciplinas de desarrollo personal, Andrés Zuzunaga y Yaiza Muñoz. Unos cuantos. ¿Va a ser solamente el día 21? Sí, es todo el día entero. Todo el día entero. El lugar en La Salle, Gracia. La Salle, que es un colegio, discúlpame que no conozco mucho Barcelona. Sí, es un colegio. Está en la Plaza del Norte, número 14, allí en el barrio de Gracia. ¿Y creéis que los jóvenes están comprometidos con este cambio? ¿O hay mucho cachondeo y mucho joven que se ha dejado llevar ya por esta vida extraña que llevamos? Yo creo que hay mucha confusión en los jóvenes y mucha confusión en los que tratamos de enseñar a los jóvenes. Y yo creo que están mostrando, como todo joven, adolescente, su rebeldía, pero esta vez va a ser un poco complicado, porque el mundo ofrece toda una serie de alternativas tecnológicas, de ocio, donde uno se puede confundir mucho y vamos a ver qué ocurre. Quizá también, en parte, es el motivo de este congreso. Una buena apuesta. Jóvenes de Nueva Conciencia, Barcelona, 21 de mayo, en La Salle. Gracias. En un momento damos un teléfono o una dirección de contacto. ¿Te parece, Sergi? Sí. En un momento vamos. Espera un segundito que tomen lápiz y papel nuestros oyentes. Día 21 de mayo. ¿Dónde se pueden informar a la gente interesada? Mira, hay una página web. Ajá. Os digo, es 3W. Sí. Y es adviayana22.org. ¿Vuelve a repetirlo? Adviayana22, yo te deletreo. Mira, sí. Es ADHYAYANA, Adviayana. 22, seguido del número 22.org. Ahí encontrarán la información y el teléfono de contacto para inscribirse. Adviayana22.org con las 3 W, ahí tenéis toda la información de este Congreso de Jóvenes, Congreso de la Nueva Conciencia, Barcelona, 21 de mayo. Sergi, no te pierdas, quiero tenerte para que hablemos de milagros y disfrutemos juntos, ¿vale? Muchas gracias, igualmente. A ti un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Hasta ahora, gracias. Cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:38, 2:38 en las Islas Canarias, retomando ya la normalidad, seguimos con más invitados. Hemos nombrado varias veces a Emilio Fiel, alguien que está desde algún tiempo activándonos las conciencias, es un guerrero de la luz también. Los próximos minutos los pasamos con él y estar atentos, ya veréis las cosas que nos cuenta ese Maya galáctico. Ha llegado la primavera y con esta música recibimos a nuestro siguiente invitado para seguir hablando de esas crónicas de Gaia. Buenas noches, Emilio. ¿Cómo estamos? Emilio Fiel, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí, a las faldas del Moncayo, como siempre, un poquito de nieve todavía, mucho calor y muy bien, la primavera explotando. Buen sitio. ¿Cómo está de increíble este año la primavera, no? ¡Buah! Fuerte. Sí, fuerte. No te he dicho, Emilio, que hablo de ti y te agradezco. En mi último libro he acogido algunas de las aportaciones que hemos estado haciendo en estas semanas. No te lo había dicho. No me había dicho, ¿no? No te lo había dicho. Bueno, pues encantado. Te debo muchas, pero te debo una de estas y sobre todo mandarte el libro para que lo tengas con todo el cariño. Claro que sí, claro que sí. Otros mundos se llama, y muchos mundos, ¿verdad?, que están en este. Muchos. Depende solamente del nivel de frecuencia a la que nos sintonicemos. A veces es la sanación, a veces el ensueño, a veces el amor,
a veces la mala leche, a veces la rebelión, a veces solo la fusión con la naturaleza, ya sabes, cada uno es un mundo, pero luego también hay en los planos sutiles lo mismo, esos mundos de audición sonora maravillosos con orquestas increíbles, esos mundos de luz de diferentes colores que son capaces de disolver la oscuridad, incluso de la enfermedad, de cualquier cosa que vivimos en la vida solo con un acto, una voluntad, un intento. Esa es la sanación del futuro, la que se refiere solo a formular una intención bien clara en los planos donde la oscuridad se disuelve, donde las alteraciones se armonizan por sí mismas. Ya, pero qué difícil es, Emilio, creer en eso de los mundos sutiles, ¿no? Cuando hablas con la gente, hoy por ejemplo está comiendo por ahí, y qué increíble, qué lejanos estamos de todas estas cosas, ¿no? Pero será porque no pasamos tardes en la naturaleza, ni noches tampoco, si no esto es muy sencillo. Ahí está, quizás sea la clave esa, ¿no? Es la clave de los celtas, es la clave de nuestros antepasados, es la clave nuestra también, porque al atardecer es cuando la naturaleza, fuera ya los turistas, empieza a despertar y en ese momento estamos nosotros ahí, en armonía con eso que está ahí. Y no hace falta aprender nada, simplemente de forma natural recordamos que pertenecemos a ella. Pasar noches o tardes en la naturaleza. Sí, qué buena. Retiros, búsquedas de la visión, esas son las cosas que nos hacen cambiar. Ya. Otra cosa que hemos hablado durante estos días, hoy estamos haciendo una especie de resumen, es algo, también lo hablábamos hoy, practicar el silencio. Qué poco silencio hay en nuestro mundo, ¿no? Sí, sabes que en Roma se prohibió circular a los carros por las calles y por las cosas para de alguna forma respetar el silencio, porque el silencio se consideraba aún derivado de Grecia un gran valor. Y nosotros, sin embargo, fíjate, pero bueno, esa es la ventaja quizá de estar viviendo aquí en la naturaleza, en una comunidad, cada mañana, cada noche, mientras estás en la huerta, todo esto es absolutamente silencioso. Aún se agradece de vez en cuando el canto del pavo real y los caballos Tú y vosotros que estáis ahí, pero los que no tenemos esa suerte. ¿Qué quieres, que te conteste o no? Sí, por favor. No. Bueno, los que no tenéis esta suerte. Yo tengo mi campo también, gracias también, a Dios, por eso, hay que volver. Siempre tenemos que renovarnos ahí o nos volvemos histéricos realmente. Otra cosa es que algunos, pues por circunstancias de la vida, hemos podido vivir en sitios magníficos, excepcionales. Yo realmente tengo en mi memoria, ahora que la activo para esto, pues media docena de sitios donde he vivido, en Gerona, en Tarragona, en Navarra, la sierra, que siempre es muy amada por mí, Urbasa, Landía, y también aquí mismo en Liuramán, donde estamos ahora en Borja, sitios magníficos. La naturaleza siempre es magnífica con tal de que estés en tu sitio, ¿no? Y simplemente es estar en contacto con ella para que te reactive y te recuerde lo que eres. Pues mira... o por lo menos te ayude a ello. Sí, pues mira, el otro día yo creo que hablamos muy rápido sobre unos cuantos puntos, ¿no? Sí. Ha habido en el propio libro de Abrazando la sombra del dragón o Cabalgando el dragón del vientre, pues explico los 13 métodos básicos de meditación, pero al final lo importante es que la verdadera meditación exige, primero, que nos vinculemos a lo más sagrado que consideramos dentro de nosotros. Y si alguien no lo considera dentro, aun considerándolo fuera, que lo invoque, que sentamos ese estremecimiento de la emoción íntima. Y eso tarda un rato. Segundo, que entremos en trance, es decir, hay que entrar en el lugar más profundo donde podemos penetrar en este instante, sea como sea, solo diciendo más profundo, esperando y relajándonos en cada respiración. Y tercero, que permitamos el descenso del espíritu en nosotros. ¿Cuál es la diferencia en realidad entre luz y oscuridad? Pues la diferencia es que un canalizador, que no es un gurú de la vieja escuela, ¿no? La sabiduría no es suya, va viniendo a través del ser y va dando un mensaje, ¿no? Se desapega de los resultados de sus acciones, pero el mensaje se transmite y nos acerca una luz del otro lado para orientarnos en la confusión que hay aquí, cuando es una buena y verdadera canalización. ¿Qué diferencia hay entre esa canalización y la de la sombra? Pues que primero, la oscuridad empuja hacia el poder y la ambición material, al autoritarismo, a dirigir a cada persona de manera precisa, interfiriendo con su libre albedrío. ¿Por qué? Pues porque los seres vinculados a la oscuridad no tienen capacidad para unir energía a través de lo que llamamos la fuerza universal, el Espíritu Santo, el Espíritu Universal, la Shakti, la diosa, la energía global del universo. Tienen que captarla a nivel personal, robarla a los demás, atrapar la voluntad de los demás por medio de una devoción falsa que han creado, exigen que tú les des su energía, que des grandes donaciones,
y hacen cosas que son absolutamente propias de ellos. Por eso la intuición inmediatamente toma conciencia de esta situación, ¿no? Es decir, te niegan el contacto con las energías de luz que son tuyas y se vuelven intermediarios para robar tus propias energías, ¿no? Y utilizan las energías de sus seguidores para conectarse a través de todos nosotros, ¿no? Para conectarse y crear una conciencia de limitación. No hay mucha diferencia en lo que dicen unos y otros, pero la actitud general es tremendamente distinta. Habrá experiencias internas en ambos lados, pero en uno será imposible avanzar espiritualmente porque nos sentimos vaciados cada vez que estamos ahí, y en otro realmente nos sentimos en una gran plenitud y autonomía. Vincularse y dejar que el espíritu baje a nosotros. Estás poderoso, ¿eh? De nuevo. Cómo me gusta cuando te ríes así. Hablábamos también otras veces de la función del sol en este tiempo. Hay muchas de las tradiciones que hablan del sol, los mayas concretamente. Y el sol está dando avisos, ¿no? Sí, muchos. Yo he estado estos días mirando al sol 1 hora y media, una de las veces, como 3/4 de hora otra. Me gusta mucho mirar al sol, aunque en la juventud, como digo, lo mirábamos bastantes horas. Y nunca se ha estropeado la vista, ni nunca hay ningún problema. Estas locuras de crear temor en la gente, como algunos me han escrito en el blog y demás, qué tonterías. Claro que hay que ser cuidadosos, claro que una persona con ojos muy claros, que no tiene costumbre de una intensa luz, pues tiene que adecuarse progresivamente. Claro que hay que utilizar las horas del amanecer, del atardecer, pero después de eso no hay problemas, no hay ningún problema. Y el sol nos da muchos avisos con sus tormentas, con sus cambios magnéticos, porque finalmente es el espíritu material de todo nuestro sistema, ¿no? Es decir, todo el sistema planetario se rige desde él. El Sol, por eso cuando decíamos que es el ejemplo de muchas cosas. Primero, activa todas las células cerebrales, las que están dormidas, y también el código genético y sus filamentos. Puede eliminar cualquier enfermedad, nos ayuda a convertir la luz en vida, como la función de fotosíntesis. Pero más allá de muchas de estas cosas que él produce, está el hecho de que él sigue irradiando día y noche sin pedir nada a cambio, iluminando una familia de planetas entera. ¡Qué increíble! Es que ese es realmente el signo básico, ¿no?, de nuestra adoración, podríamos decir, pero en el sentido amistoso, no en el sentido devocional del sol. ¿Cómo no van a adorarlo? ¿Cómo no van a amarlo las enseñanzas y tradiciones primitivas, cuando realmente es la expresión de una luz sin descanso, de una entrega a todo el mundo, de un dar y dar y dar y dar? Es la expresión más poderosa que hay de una madre. El sol no es masculino, es femenino. Ponemos estas rafaguitas de música para poder meditar en lo que dices. Fíjate que yo no practico mucho, últimamente, eso de mirar el sol. Voy a tener que hacerlo más. Sí, la verdad es que da una sensación de estar en contacto, ¿sabes? Igual que el sonido interno, la luz interna cuando meditas, el silencio, esos regalos de gozo que surgen en la meditación, pues te hacen saber que estás ahí, que estás conectado. El sol internamente, mientras lo miras, respiras profundo, subes y bajas por el canal central, te fundes en él, ¿no? Porque lo que suele ser un poquito más difícil en el sol, y cuesta meses, largos meses, a veces 6 meses, es que uno se relaje los orbiculares de los ojos tanto que pueda mirar al sol como si fuera una vela, que no se quede continuamente parpadeando y esforzándose. Tiene que fluir con el sol. Para convertirse en lo que observamos, tenemos que lanzar los filamentos de nuestro pecho hacia eso que observamos y relajarnos en ello. Por eso se tarda un poquito, pero al final se consigue pues ser solo sol. No yo mirando al sol, sino solo sol. Ya. Otra de las cosas que... Eso sí la recojo en mi libro, ¿no? Que me la has recordado tú, es eso de los 2 tiempos, que vivimos en un momento en que hay un tiempo galáctico y un tiempo humano, y esa sensación de que el tiempo pasa volando desde hace una temporada, ¿no? Oh. Bueno, es que son los últimos palpitares del Kali Yuga, ¿no? El Kali Yuga es el lugar de la confusión, donde la gente será ambiciosa, donde las mujeres serán usadas como objetos, donde todo eso que se decía ya en la antigüedad,
en los antiguos textos hindúes védicos, y es el comienzo también y la apertura al Satyayuga, que es de alguna forma el lugar donde la intuición directa de lo divino sucederá en el corazón de cada ser humano. Entonces, ese paso en el que aún uno no ha abandonado su fuerza, ni su presencia, ni su enraizamiento, y el otro o la otra era está viniendo sobre nosotros, crean realmente una especie de cortocircuito con un acelerón enorme en las percepciones, Es decir, estamos saltando realmente, por ejemplo, se nota mucho a nivel de sanación. Estamos saltando realmente de todos los procesos tecnológicos de sanación, da igual cómo lo llamemos, desde incluso todos los alternativos, ¿no? Desde hacer transmitir energía, dar masaje, técnicas antiguas, que siempre están bien y que siempre expresan una armonía, al hecho mismo, como digo, de desconectar desde el ser la enfermedad, con una sola frase, una sola voluntad, un intento profundo, conectarse con lo más íntimo, llegar allí y disolver esa enfermedad con un chorro de luz. Y así es como se están curando ahora, y hay ya media docena de grandes terapias, incluso algunas muy queridas por el cuerpo médico, que están desarrollándose en ese nivel. Se me quedan 1000 preguntas. Me acabo de recordar que te he visto en mis sueños esta noche. Hemos estado juntos. También es otro mundo donde uno puede desarrollarse y adquirir información, ¿no? Sí, hay siempre sueños en que el inconsciente trae a las personas con las que conectamos. Y hay sueños en que los seres se encuentran de verdad. Cuando esto sucede así, entonces el vínculo de los sueños se hace propio, el sueño mismo se hace una historia propia solo de las personas que están implicadas, que están presentes allí. Pero son dos mundos distintos. Es como si dijéramos que el primer sueño pertenece al plano astral, aunque sea superior, el sueño de la ilusión en que tus arquetipos viven a tu alrededor, y otro es el plano mental medio, en el cual los seres que están ahí de verdad. Es otro mundo, como dices, en que tenemos tantas respuestas, tenemos tantas aperturas. Es el mundo en que comprendemos que la muerte simplemente es un regalo y que hemos venido aquí un ratito sobre la tierra a dejar huellas, cantos y flores. Qué bonito. Una última pregunta. ¿El sexo es pecado? ¿El qué? Sí, el sexo es pecado. Sí, cariño, por eso lo hacemos todos los días. Es que sin eso, ¿cómo vamos a vivir? Hay que ser malos también. Habrá que hablar de ello dentro de un poquito. Sí, el sexo. Tantas ideas que están agarrotadas en nosotros, haciéndonos creer que esas son las cosas culturales, lo real, ¿no? Lo real es que la eyaculación es lo normal y que quien no la haga ofende incluso la vida. Lo real es que la mujer hay que tratarla así, lo real es que hay que ir rápido, lo real es que hay que... Bien, hay tantas ideas falsas sobre la sexualidad que podemos hacer una obra de arte de la relación amorosa, y creo que un día merece la pena, así que hablemos, es uno de los puntos del nuevo tiempo. Vamos a pecar con ello, va a ser un placer. Sí, un ratito. Ahí quedamos. Dentro de poco, en la próxima crónica, hablaremos de sexo, disfrutaremos de él. Sigue disfrutando del Moncayo, te sigo viendo en mis sueños. Si hay alguien que quiere conectar contigo para insultarte, decirte cosas bonitas, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues ya sabes, siempre en la página web o en el blog de millo.com, con el artículo delante, el blog de Millo. Y si no, pues que pasen o que escriban a info@emiliofiel.com. Perfecto. Pues ahí está la dirección. Gracias, Emilio. He disfrutado mucho contigo. También, nos hemos relajado bien. Un abrazo fuerte. Hasta ahora.